Buenas tardes, alumnos. Continuando con el programa del Derecho Penal, parte general, hoy vamos a tratar el tema de la tentativa, que se refiere a la bolilla 13 del programa. Vamos a dar unas nociones básicas para que ustedes entiendan lo que es la tentativa y cuáles son, a mi entender, los conceptos básicos que deben aprender para resolver cuestiones a la tentativa de delito. Ustedes saben que la parte especial del Código Penal establece las penas para los delitos consumados, es decir, que se ha agotado la realización de la conducta del autor, por lo cual le corresponde una pena. Pero no siempre ocurre que el sujeto activo realice toda esa acción y quede trunco en lo que se llama el inter criminis. Es decir, desde el momento que el autor idea o planifica la comisión de un delito, pasando por otras etapas, hasta llegar a lo que se llama la realización del hecho. El Código Penal, de forma general, describe la tentativa en el artículo 42, 43 y 44. Son solo 3 artículos que el Código Penal basa y describe toda la teoría de la tentativa de delito. Como dije, el autor pasa por determinadas fases, como ser, primero, idea la comisión de un delito. Ejemplo, voy a asaltar o tengo intención de asaltar el Banco del Chaco. Fase 2, llega a una planificación, consigue los planos del Banco del Chaco, consigue los elementos para abarrotear la caja de seguridad, consigue un vehículo para llegar, etc. Luego, seguramente el autor se irá al Banco del Chaco y comenzará la ejecución del hecho. Ahora bien, supongamos que se descubre esa planificación del autor una noche antes y se lo detiene al sujeto en su casa con los planos del Banco del Chaco y con los elementos que le dije: barreta, bolsos, hasta inclusive armas. En ese caso, la doctrina y el mismo derecho penal entienden de que estaríamos frente a un acto preparatorio. Recuerden bien siempre que los actos preparatorios en el derecho penal no son punibles, es decir, no le corresponde pena. Menos aún, entonces, la fase anterior, en la etapa de la ideación o planificación del hecho. En esos casos, el autor no va a ser perseguido penalmente. Entonces, primera conclusión que quiero que saquen es que los actos preparatorios no son punibles. Ahora bien, Zaffaroni explica, con mucha razón, que hay excepciones
a esta regla. No muchos, pero hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de la asociación ilícita, por el solo hecho de integrar la asociación ilícita, la conducta del sujeto ya es punible. También de ejemplo en el caso de rebelión, sedición, que aun cuando no haya comenzado la actividad del sujeto, ya su estatus determina la punición de esa conducta. Pero el principio general es que los actos preparatorios no son punibles. Ahora bien, en ese intercriminis, en ese andar del sujeto, hasta llegar a la consumación, como dijimos, son fases. ¿Y qué es lo que el derecho penal tiene como punto de partida para determinar cuándo es punible la tentativa? Acá viene otro concepto que quiero que siempre recuerden y tengan en claro. El Código Penal, en el artículo 42, establece que con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución. Entonces, ese concepto, que también la doctrina establece como frontera entre los actos preparatorios y el comienzo de ejecución, que sí ya es punible, recuerden ese concepto que es el comienzo de ejecución. No es fácil determinar cuándo hay comienzo de ejecución. Es una cuestión de que ha sido muy discutido en doctrina saber para determinar cuándo hay comienzo de ejecución y acto preparatorio. Máxime son conceptos que ustedes deberán tener y recordar siempre, porque sea mañana ustedes fiscales o defensores, van a tener que delimitar bien ese concepto, ya sea para defender a un sujeto. La doctrina alemana no habla de comienzo de ejecución, sino establecen como base, entre comillas, dar principio directamente a la realización del tipo. Lo que sí la doctrina entiende es que para determinar el comienzo de ejecución hay que analizar que esa circunstancia desarrollada por el sujeto haya tenido la mayor proximidad a la consumación de la acción típica. Entonces, vamos a tener en cuenta para determinar cuándo hubo comienzo de ejecución y va a variar el concepto de acuerdo al delito que estamos analizando. Volviendo al ejemplo que di, cuando el sujeto llega en el auto, baja y entra al Banco del Chaco con arma, con el plano, con los bolsos, con la barreta, ya hay un comienzo de ejecución. Y supongamos que en ese momento el guardia advierte esa circunstancia y se lo detiene. Entonces, ahí ya tendríamos un comienzo de ejecución y la conducta del sujeto ya sería punible. ¿Por qué? El Código Penal no solo, como dije, establece como elemento esencial el comienzo de ejecución para que la conducta sea punible, pero agrega además que la consumación no se produce por una circunstancia ajena a su voluntad, es decir, a la voluntad del autor, una cuestión que escapa de su consideración e impide que se consuma el delito. Entonces, lo mismo pasaría, y son casos muy discutidos en doctrina, y serán ustedes mañana a discutir
de acuerdo al rol que le cabe a ustedes como profesionales del derecho, en los casos de delitos contra la integridad sexual, lo que es llamado violación, cuándo hay comienzo de ejecución y cuándo es un acto preparatorio. Por eso digo, se ha discutido mucho y queda siempre una cuestión sujeta al intérprete determinar una u otra circunstancia y si hubo comienzo de ejecución o fue acto de preparatorio. Por lo tanto, uno será no punible y el otro le corresponderá una pena. Ustedes me dirán, ¿por qué una cuestión de política criminal y el legislador tuvo en cuenta para castigar o punir la tentativa? Porque en definitiva, lo que veníamos enseñando y aprendiendo de que el derecho penal protege bienes jurídicos, en este caso, en la tentativa, todavía el bien jurídico, en este caso del Banco del Chaco, delito contra la propiedad, quedó indemne, porque no ha sido todavía vulnerado. Así hay varias teorías que permiten y dan fundamento por qué se castiga la tentativa. Algunas teorías, o los que participan en las teorías objetivas, dice que aun cuando no se ha consumado o se ha violado el bien jurídico protegido, ya el sujeto con su accionar ha puesto en peligro el objeto de la acción, protegido por el tipo penal. La teoría subjetiva, al contrario, dicen que el accionar del sujeto ya demuestra de por sí una voluntad contraria al derecho determinado por esa acción. Entonces, haya de uno u otro que participe de estas opiniones, determinarán y darán fundamento a la punibilidad de la tentativa. Muchos autores también buscan solucionar el conflicto estableciendo de que el fundamento de la tentativa no solo son razones objetivas, como les dije, ni tampoco solo subjetivas, sino que buscan una posición ecléctica, es decir, toman de las dos posiciones para dar mayor fundamento de la punición de la tentativa y que dice de que la voluntad denotada por el agente es contraria a la norma de conducta, pero la pena resulta merecida por la exteriorización de la voluntad dirigida al hecho cuando ello perturba o ataca la confianza de la colectividad. Por eso, más allá de una u otra posición, nuestro derecho penal castiga la tentativa con penas que dice el artículo 42, es la que se establece en el artículo 44, que se disminuye de 1/3 a la mitad. Eso también recuerden bien porque es muchas veces materia de examen. La pena en la tentativa se reduce de 1/3 a la mitad del delito que se tentó o que quedó en grado de conato, como se suele utilizar ese término para referirse a la tentativa. Hasta aquí. Las fases intercrímenes que pasa el sujeto, como dije, son fases 1 de la ideación, la planificación, comienzo, los actos preparatorios que no son punibles, un comienzo de ejecución que ahí sí ya resulta la pena o es merecedor de la pena por imperio de la norma penal,
y que la consumación no se llega a lograr o se produce en virtud de una causa ajena a la voluntad del sujeto. Muchas veces se ha puesto en dudas en los casos, y se ha discutido mucho, en los casos de la tentativa inidónea, que también, al igual que el delito putativo y la teoría acabada, tentativa acabada y tentativa inacabada, ha sido materia de discusión en doctrina. Empecemos por esta última. La tentativa acabada es cuando el sujeto ya ha realizado todos los actos que tuvo a su alcance para consumar el delito. Pero vuelvo a decir, el delito no se consuma por una causa ajena a su voluntad. Ejemplo, el terrorista que va y pone una bomba en el auto, deja dentro del auto una bomba, espera que explote y luego la bomba no explota. En ese caso, el sujeto realizó todos los actos que debía realizar el sujeto, pero el hecho no se consumó por una causa. Supongamos que fue un desperfecto de la bomba. La teoría a tentativa inacabada, como su nombre lo indica, el sujeto no puede realizar todos los actos tendientes a la consumación y se trunca en el accionar del sujeto por una causa ajena a su voluntad. Supongamos que la enfermera, para realizar un aborto, pone a la paciente un suero y suero sale de la vena de la paciente y no logra así realizar el aborto porque creía de que con una sola o pequeña dosis ya bastaba para el aborto. En ese caso, la enfermera no logró realizar toda la acción que estaba a su alcance para cometer el delito porque la infusión salió de las venas y no logró la paciente recibir la cantidad de elementos que producirían el aborto. Pero obviamente la voluntad dirigida por la enfermera ha sido de realizar ese acto para provocar el aborto. Entonces ahí tenemos la diferencia entre tentativa acabada e inacabada. Después tenemos lo que se llama tentativa inidónea. La tentativa inidónea es lo que cuando habíamos estudiado lo que era el error de tipo. Pero en este caso es al revés. Se llama error de tipo al revés en la tentativa inidónea. El sujeto realiza los actos en estos casos, pero la consumación no se da por razones fácticas jurídicas. Por ejemplo, un error en el objeto. El sujeto cree que está vivo y apuñala a un muerto, a un cadáver. Error en el medio. Quiere el sujeto realizar un aborto y cree que la sustancia es capaz para producir un aborto y sin embargo era un analgésico. También
Por ejemplo, por cuestiones jurídicas. ¿Cree el sujeto que va a realizar el hurto de una cosa o realiza el acto tendiente a apoderarse de una cosa, pero el sujeto no se dio cuenta de que esa cosa era prestada por su amigo? Entonces, la tentativa inidónea, el ejemplo, como dije, el error en el objeto, apuñalar un cadáver, si bien es cierto el bien jurídico no está afectado, agotó la acción el sujeto porque apuñaló el cadáver, no hay, vuelvo a decir, violación al bien jurídico porque ya estaba muerto, pero ¿por qué es punible? Porque esa conducta es evidente que demuestra la peligrosidad del sujeto. Entonces, el sujeto es merecedor de una pena. En ese caso, el Código Penal, al finalizar el artículo 44, establece que si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Entonces, es el caso de la tentativa inidónea. Después hay otro concepto que también está relacionado con la tentativa, que es la impunidad del delito putativo. El delito putativo, como su nombre lo indica, el sujeto cree que comete un delito, pero no lo comete. Es lo que se llama error de prohibición al revés. Supongamos que un médico cree que cometió el delito de aborto, pero cuando realizó la maniobra estábamos frente a un aborto terapéutico. Ustedes saben bien que el aborto terapéutico está permitido por la ley penal y no es punible. Entonces el sujeto, el médico, cree que comete el delito. Cuando está realizando el aborto, él cree que está cometiendo un delito, pero en realidad no lo es porque el aborto terapéutico está permitido. Esto es lo que se llama delito putativo, donde en ese caso la conducta del autor obviamente resulta impune. Entonces, cuando se habla de la punibilidad de la tentativa inidónea, acuérdense siempre que es el error de tipo, que ya en su oportunidad lo habíamos leído o habíamos hablado, pero es al revés. Acá el sujeto comete el delito, dijimos, pero la consumación no se da por una cuestión ajena a su voluntad. En cambio, el delito putativo resulta impune porque estamos frente a un error de prohibición al revés. El sujeto cree que está cometiendo un delito, pero en realidad su conducta está permitida. Entonces, esto es lo que se ha tratado de explicar con respecto a la tentativa. Otra cosa, el Código Penal también permite y analiza y establece cuestiones como lo que se ha llamado el desistimiento voluntario. El artículo 43 dice, el autor de la tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito.
Volviendo al ejemplo que le había dado al principio, supongamos que el sujeto cuando iba en el auto, con todo lo preparativo para robar el Banco del Chaco, pega la vuelta y se va, y se lo detienen. En ese caso, fíjense ustedes, de que hubo una marcha atrás, un desistimiento por parte del autor, lo cual en ese caso no sería punible. Pero ojo, el desistimiento tiene que ser voluntario, no cuando el sujeto ya ha comenzado la acción y ahí desiste y da marcha atrás en su accionar, porque en ese caso ya no sería voluntario, sino estaríamos ya frente a unos elementos que exige la tentativa, que es una causa ajena a su voluntad. Entonces, también el artículo 43 permite que el autor se redime y permita de que desistiere del delito, por lo cual su conducta no será punible. Entonces, esto es más o menos lo que creo más importante del tema de la tentativa. Y también quiero que quede claro que también está discutido en doctrina si los delitos de omisión permite o no la tentativa. Algunos autores dicen que es imposible porque no puede haber un comienzo de ejecución cuando el delito de omisión, justamente el sujeto no omite realizar la acción. Otros, sin embargo, autores dicen que no, que en los delitos de omisión también es permitido la tentativa, porque si bien el sujeto se comporta absolutamente en una actitud pasiva, habría que tener en cuenta que esa omisión, el sujeto ha puesto en peligro lo que el objeto protegido por la acción. En ese caso, el sujeto directamente comienza la omisión sabiendo de que esa omisión va a tener un resultado que después no se logra por una causa ajena. Supongamos el caso del bañero. Ustedes saben bien que en los casos típicos de omisión es el salvavidas o el bañero, que su misión es cuidar a los que se meten en el mar. Entonces, el sujeto directamente, la ley lo castiga cuando omite ayudar a que está pidiendo auxilio. En este caso, el comienzo de ejecución en este delito de omisión por parte del bañero, Saboy, estaría dado cuando comienza a esa pasividad o a ese no hacer de la acción que está obligado a hacer. Entonces, estos son los temas más importantes que quería que ustedes sepan con respecto a lo que es la tentativa en materia penal. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a ver autoría y participación. Muchas gracias.